Listo. Voy a poner por aquí, a poner una en blanco y les voy a preguntar antes de que lean. ¿Listo? Y iniciamos a la vela con ese. No, eso está bien, que se casen con una sola divisa o activo y pues con un mejor rendimiento. Hoy 30. Listo. Para ustedes, ¿qué es o qué consideran como liquidez? Leo en el chat. Voy a dejar qué consideran que es liquidez o para qué es la liquidez. Así que cualquiera, vamos a hacer esto. Voy a prender micrófonos. Vamos a hacer esto didáctico. No voy a silenciarlos para que el que quiera puede prender micrófono, aportar. La idea es que sea algo dinámico, creativo. El gráfico, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es el dinero que va dejando el mercado por la entrada, compras y ventas. Listo. Dinero en el mercado. Yes. ¿Quién más? Listo. Buenas noches. Listo. Tenemos por aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos entendido, para que el mercado se pueda mover, tiene que haber liquidez. O sea, que hayan participantes en el mercado, compradores y vendedores de bastante. Por ejemplo, cuando abren las sesiones Londres, Nueva York, se crea mucha liquidez. Está el tipo de liquidez que es acumulativa y el que es en sí la consolidación. ¿Por qué se crea esa consolidación? Se crean en el cambio de sesiones. Por ejemplo, está lo que es Asiática, Londres y Nueva York. ¿Dónde creen ustedes que se crea más esa liquidez? ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde se puede o dónde se crea más esa liquidez? Creación y distribución. Exactamente. Entonces, cuando hay una consolidación, eso, por ejemplo, consolidación, no importa si es X o Y, si está en oferta o en demanda. Consolidación se refiere a que está el precio en un rango de precios ni para arriba ni para abajo, sino que rebota pisos y techos o soportes y resistencias. Listo. Les voy a compartir lo que es esta belleza. Patrones de liquidez. La liquidez se crea en el mercado es para manipular a los participantes, hacerlos caer en la trampa o juego del mercado, creando diferentes tipos de patrones de liquidez en diferentes temporalidades. ¿Qué quiere decir eso? Que como hablamos de fractalidad del mercado, quiere decir que lo que te hace en macro hace intradía y hace microestructura. Entonces, la microestructura es buena para operarla, pero si no tenemos base a una dirección de intradía o macro, estamos en sí buscando, no sé, en la jungla al oscuro, por decir así, porque no tenemos la dirección exacta donde se puede dirigir. Entonces, ahí es donde la micro nos engaña y caemos en la trampa y tocamos muchas invalidaciones. Listo, tenemos por aquí haciendo creer que cambia de dirección y por eso es importante tener en cuenta la estructura macro. O sea, la macro es la que nos muestra la dirección siempre. Y tenemos lo que son estos siguientes patrones. Yo sé que más de uno lo han visto, pero en sí, si le ponen a dar de cuenta, hacer backtesting, el precio o el mercado por lo regular nos va a crear estos tipos de liquidez. Por ejemplo, son unos tipos de esa liquidez en embudo que llega a un punto, ya la hemos visto muchas veces, de que llega el precio, sea que rompa y siga para abajo, o sea que rompa y haga esto. Cualquiera de esas dos es el tipo rana que hemos visto. Cualquiera de esos dos, por eso cuando se crean estos tipos de patrones, es importante o
esperar a que el precio salga de esa liquidez que está creando. No solamente se crea en este tipo, sino que también al contrario, se va reduciendo. Eso lo ha hecho muchas veces ese oro y es bueno para hacer esos patrones, empieza a acumular, muchas veces baja, sacando a ambos lados y empieza a mostrar estructura. Entonces, esos son patrones repetitivos en el mercado. No todas las veces va a ser el mismo, no. Pero teniendo en cuenta esto, nos vamos guiando y vamos detectando estos tipos de liquidez. Por aquí dejamos un pequeño punto. Tenemos este que es el más común que vemos nosotros y a cada rato lo encontramos. Tenemos que el precio nos lleva haciendo una estructura y empieza a hacer esa consolidación, liquidez en ambos lados, haciendo sea el tipo de canal, por ejemplo, como el primero que vimos, cualquiera de los dos está aplicando. Por ejemplo, ese aplicó lo que fue este primero y vamos a encontrar el después, este. Cualquiera de estos dos nos empieza. Y aquí es donde muchas veces quedamos en la trampa y el precio llega, un ejemplo, a que aquí quebró estructura, que vamos a esperar el retroceso para vender, supuestamente, no sabiendo que en sí entramos fue en una liquidez. Vamos a ver, profe, a mí me fascina operar la manipulación tipo uno y 2. Ah, las primeras dos primeras que vimos. Por ejemplo, cuando el precio empieza a hacer esto, por ejemplo, cuando está iniciando, cuando está en una temporalidad intradía, se puede operar. No, no digo que no, pero hay que tener en cuenta de que va a llegar a un punto de que va a reventar. ¿Por qué? Porque se ha creado toda esta zona de stop loss, tanto la de abajo como la de arriba, meras zonas de stop loss. Entonces, hay dinero todavía de las personas, porque muchos abren acá ventas y abren acá compras. Hasta que llega el punto y ¡kabum! Vamos a ver por aquí. Ujú. Estos son los buenos de los falsos rompimientos, no solamente liquidez y también lo podemos ver ahorita. No todos ¿cómo le digo? No todos las divisas o los activos van a crear en sí el mismo patrón. Por ejemplo, van a encontrar muchas veces van a encontrar muchas veces el primero. Sí, se van rotando prácticamente por decir así, no, usted le tocó hoy mañana le toca un ejemplo, pues. Pero siempre van a ser diferentes y no siempre lo mismo, pero entendiendo ese tipo de liquidez, pues sabemos cuál es la trampa del mercado. Tenemos este otro, que es lo normal, perdón, cuando estamos en un diario. Por ejemplo, estructura alcista de diario, hicimos lo que fuese el retroceso y posiblemente crear ese alto más alto por estructura. ¿Qué pasa en esto? Eso acá se crea liquidez y es donde más de uno dice, no, ya el precio va a caer en esta zona para crear un bajo más bajo. Simplemente es el liquidez. Muchas veces vamos a encontrar es lo siguiente. Tenemos una estructura alcista. Esa la vimos con el USH. Lo vamos a ver ahorita también. Vamos a hacer un ejemplo. Llamo una estructura alcista y empieza a hacer esto. Esto, algo así, cae, dice, no, se fue para abajo. ¿Qué tenía en esta zona? Tenía liquidez y desde acá empieza. Para buscar creaciones de altos más altos. ¿Por qué? Porque la estructura macro tiene la dirección alcista. Vamos por el siguiente. Y van a encontrar demasiados, tanto en este tipo como en esto.
Esto es ya liquidez en línea de tendencia. Esto lo vamos a encontrar también en estructura alcista, que es algo similar a este, y línea de tendencia en estructura bajista. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí de que el mercado, este es el retroceso, un ejemplo, puede ser el retroceso o el impulso. Puede que sea un ejemplo que ese sea el impulso. El mercado viene así, bueno, más derecho. Y este es ese impulso. Entonces llega un punto de que se cansa de hacer línea de tendencia y el precio empieza a romper esa línea de tendencia y empieza a crear otra estructura, dejando más liquidez, ya sea en esta zona o dejando desequilibrios, porque puede hacer esto, dejando puntos de interés sin mitigar y buscar niveles profundos. Aquí, aquí. Claros, clarinetes, dudas, preguntas hasta el momento. Todo claro, todo ready. Listo. Vamos a ver. Profe, no he podido actualizar mi hora. Profe, no he podido actualizar mi hora, mi blog de notas. La hora. No, ahí sí no sé. En hora no sé, pues tengo si es hora, sí, tengo la del compu, pero blog de notas, hora no sé. Puedes mandar un pantallazo, una captura de pantalla al grupo y lo revisamos. Por ejemplo, tenemos aquí el vivo ejemplo de este señor que es el USD Chef. Vamos a tocarlo otra vez. Cuando iniciamos la vez pasada, creo que veníamos era en esta zona, en febrero, ajá. La clase no la grabé. Veníamos en esta zona y estamos esperando que quebrara la estructura en la temporalidad menor. Listo. ¿Cuál es la estructura que lleva el precio? Lleva en sí una estructura bajista, posiblemente hasta esta zona para volver a caer. Un ejemplo. Dentro de ese vamos a encontrar el ejemplo, bueno, vimos varios, el engaño. Por ejemplo, si nos vamos a una temporalidad de 4 horas, vamos a cuadrar esto, de 4 horas, vamos a ver esto acá con liquidez. Vamos a decir, no, aquí el precio, vamos a rayar todo esto, el precio que tiene, pues tiene liquidez, liquidez, y si nos enfocamos solamente en esta zona, no, el precio acá está quebrando estructura. Sí, si quiebra estructura. ¿Cuál es el propósito? Sacar cierta liquidez. Después que nos construye toda esta zona de liquidez, ¿sí pilla? Entonces aquí muchos dicen, no, el precio acá me hizo esto, entonces volvió esto, hizo un bajo más bajo, aquí lo voy a esperar en esta zona, acá, para una venta, porque ya el precio va a cambiar de dirección, no, el precio en la macro está alcista. Bueno, perdón, bajista, pero está marcando lo que es un retroceso. Si nos damos cuenta, ahí me escaché un poquito. Si nos damos cuenta, eh, en, en- en esta zona, ¿a dónde llegó el precio? Listo. ¿O qué venía haciendo ese precio? Vamos a rayar con este lado. Profundidad y hizo esto. Impulso. No, eso se ve más feo todavía. Se ve peor. Hizo esto, un impulso profundo
hizo cierta sacada de liquidez, pero falló en crear un bajo más bajo, no siguió haciendo estructura bajista. ¿Qué hace? Hace otro impulso. Simplemente esto en diario, ¿qué es? Esto es un retroceso en un nivel de soporte. ¿Sí pilla que ya va cambiando la cosa? En una macro se ve la dirección en sí. ¿Qué pasó en ese punto? Porque el precio llegó hasta ahí, llegó lo que fue a retestear. Y si nos damos cuenta, desde 4 horas, ¿cuál fue el propósito? Fue por toda la liquidez que crea, toda la liquidez que crea, saca toda la liquidez, uy, ¿cuándo fue eso? Saca toda la liquidez y se queda en un punto de interés. Este punto fue el único o lo hizo antes de crearme este rompimiento. O sea, acá el precio venía haciendo cierta estructura, rompe fuerte y no había hecho el retesteo. Empieza a crear liquidez, esa liquidez vuelve y se crea casi a nivel, viene, saca liquidez, reacciona en un punto de interés al lado izquierdo y después ¿qué hace? Movimiento fuerte, fuerte. Vamos aquí a revisar qué fue lo que hizo después de ese rompimiento. ¿Qué pasó acá? Mira el patrón que venía y dónde fue el último, por decir, fue esta zona. El precio ya venía creando estructura. Luego el patrón que se creó, otra vez, crea otra liquidez, vuelve en esta zona, crea liquidez de bajos iguales, esto para mí es liquidez todavía, y cabe la posibilidad de que ese precio, como no superó, empiece o vuelva y caiga posiblemente hasta esta zona. No descartaría este punto porque acá tiene liquidez todavía. Entonces, el precio posiblemente esté reaccionando de nuevo en este punto. ¿Para qué? Para encargarse de la liquidez que crea y volver a hacer ese alto más alto, que es en sí estructura alcista de 4 horas, pero un retroceso en diario. Puede que acá vuelva, caiga a este nivel. Cuando estén llegando a esta zona, vuelva y haga lo mismo, cree liquidez, después vuelve y acumule o consolide y reaccione en estos niveles. Que este patrón se va a repetir en todos los activos o en todas las divisas. No, no se crean en todos los mismos y no todos van a repetir el mismo patrón. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una liquidez diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de liquidez al principio, que se crea entre compradores y vendedores. No van a ser los mismos participantes que van a entrar al franco suizo que los mismos participantes que van a entrar al euro USD. Por eso muchas veces las correlaciones no funcionan y muchas veces el precio reacciona uno para arriba y el otro para abajo, así estén correlacionados positivamente. Ya me ha llegado correos con cambio en el horario Forex. Sí, también lo pueden buscar en lo que es en Investing, horario Forex.
y le aparece, lo cuadran lo que es hora GMT, si es de Bogotá, pues si es Colombia, pues ponen Bogotá, Quito, pues ya dependiendo del país de cada persona. Por aquí, carguen, fecha, día, semana, día, semana, día, semana. Ese me decía, perdón, me decías que era, creo que no he podido actualizar la hora en el blog de notas. La hora, la hora, la hora. Por ejemplo, va a ponerle aquí automáticamente la hora, ¿ok? Dices, compañero Álvaro, por ejemplo, para que le, por ejemplo, yo lo documentaba la otra vez, lo hacía era en Excel y le ponía lo que era lo mismo, día, fecha, bueno, día, sí, bueno, día, fecha, ahí le aparecía, pues, no le ponía esto como el mes, sino que la fecha tal, si era compra o venta, tipo de entrada, celo, buy, y lo mismo, temporalidad, macro, todo, con esto y con un chulito, si cumplía o no cumplía, tan, tan. Pero está bien, esto también lo puede hacer en Excel, diferente, donde tú lo puedas llenar, y lo va haciendo por semanas. Vamos a rayar acá un poquito. Por ejemplo, así como lo hizo acá, vamos, en pantalla más bien de este. Por ejemplo, vamos a hacer de ejemplo que tenemos día, par, y le puede poner celo buy, pero así lo decía yo, un ejemplo. Ponerle acá, y lo dividí acá. Pero acá arriba le ponía, vamos a ver si esto, pues, esto no se mueve. Acá arriba le ponía semana uno un ejemplo, semana uno mes, le ponía la fecha del mes, bueno, le ponía el mes en sí, y el 2023 pero ya estamos a 2024 le puede poner eso. Así lo hacía yo, semana uno entonces. Los que iba operando, las operaciones que iba abriendo, las iba poniendo acá. Por ejemplo, abría lo que era, este era el día, aquí era el par. Par, si era cel o buy, aquí le ponía si era TP, por ejemplo, TP1, TP2, TP3, 1, TP2, lo hacía yo dependiendo como tengas tu estrategia. Ponía acá si el precio me sacaba en break even, si el precio me sacaba en SL, un ejemplo. El otro era antes y después, ponía ahí de una vez el link, antes y después, y ponía cuánto era el RR, también, RR, riesgo recompensa, el que fuera, y lo ponía, y listo, que esto fue nomás una de semana uno. Entonces, cerraba ya acá y volvía a abrir semana 2 y así sucesivamente. Y ponía
Y al final aquí en esta partecita, cuántos TP tocaban la semana, cuántos SLs y break-even. Lo sacaba aparte y llevaba ya un promedio. Vamos a volverlo a hacer. Volverlo a hacer y era. Si algo les comparto el, el Excel. ¿Listo? Claros en la liquidez hasta el momento. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud sobre la liquidez? Por ejemplo, tenemos algo que, por ejemplo, lo que tengo yo es algo básico, ¿no? Primero sí me enredaba con muchos indicadores, prácticamente me tocaba alinear hasta el sol y la luna juntos. ¿Qué pasa? Usted tiene tanta información, usted llega al punto de que de demasiada información, usted no sabe qué es lo que le sirve o qué es lo que le va a servir. Y empiezas a perder, a perder, a perder, a perder, a perder. Lo que les vengo, por ejemplo, yo cuando analizo, yo solamente voy a buscar es, ustedes mismos lo han visto, continuación de estructura, que el precio nos haga esto. Simplemente esa continuación de estructura le ayuda a uno. Es algo básico, pero va testeando el, el par, le puede dar buen beneficio. Sino que nosotros queremos meternos en micro y operar todos los días. Con una operativa que le saquen un ejemplo, 1 a 10, un ejemplo en la semana, 1 a 10, pues yo creería que es perfecto, ¿no? No sé la expectativa de cada quien. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo había dejado lo que era este USDJPI en diario, en esta zona. El que lo tomó hasta el momento, esto fue la segunda reentrada, la verdad no lo alcanzó. Alcanzó la primera, pero la segunda se quedó. ¿Y qué tiene en diario en 4 horas? Punto de interés y buscar creación de un alto más alto. Ya, fuera. Por ejemplo, el que se montó en esta y todavía la pudo aguantar, esta sí, sí entró al precio. En estos momentos va dando 1 a 5 y especula posiblemente crear un alto más alto, 1 a 15, un 15%, que se aplicó continuación de estructura. Que cumplió lo que vimos anteriormente, dejó liquidez en zona de oferta, tenía liquidez en zona de demanda, ya sacó su liquidez, a donde llegó a un punto de interés y creación de un alto más alto. ¿Qué temporalidad tenemos? Tenemos una temporalidad diaria, que es una estructura macro. Eso es, esta se la había dejado y téngalo por seguro de que eso va a crear alto más alto. Se demora, no sé, 2 semanas, 3, pero lo puede estar creando. Que vamos a mirar qué liquidez ha construido acá en esta zona de una temporalidad menor en base al tipo de liquidez que estamos viendo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo creo que en 30 minutos. Sin embargo, aquí lo podemos estar viendo. Por ejemplo, en esta zona venía una estructura bajista con liquidez, saca liquidez y empieza a crear estructura. Retestea, pero vuelve y sube. Retestea zona, empieza otra vez creando liquidez, pero saca la liquidez, subiendo estructura, vuelve, retestea, zona donde dejamos. ¿Qué pasa después de eso? Vuelve, crea liquidez, saca la liquidez y sube. ¿Qué puede pasar aquí? Está creando otra vez liquidez, donde puede estar posiblemente buscando estos niveles. ¿Qué tenemos desde los 15 minutos? Vamos a ver. Va la liquidez en línea de tendencia, que esa la vimos también ahora. Esto, este tipo de liquidez. Vamos a sacarlo de ahí. Este. Eso es liquidez también, vea, el precio, liquidez en línea de tendencia. ¿Qué pasa? Aquí ya reventó
esa liquidez que llevaba, ya crea liquidez en bajos iguales. Un ejemplo de esto, puede que la apertura del domingo pueda bajar hasta cierto punto, puede ser hasta acá con un mechazo y seguir, puede. Entonces, son puntos de, por ejemplo, cuando llega una estructura macro, cuando hace esto, crea esa liquidez, téngalo por seguro de que el precio se va a volver casi al punto de entrada. ¿Por qué? Porque tienen mucha liquidez. Y si se enfoca, no sé, en un solo par o en dos, conociendo ese tipo de liquidez que viene creando, téngalo por seguro de que no le va a ir mal. Por ejemplo, acá que hizo, mire también, vea que no es mentira, no es pajita lo que le hablo. Vea, ¿qué creo acá? Aquí creo liquidez en, por ejemplo, esta zona, bajos iguales. Vea, la testea y vuelve. ¿Qué? Lo que mismo que hizo acá, esto es fractalidad, lo mismo que hizo acá, lo hizo en 4 horas, si no estoy mal, que es en este nivel. Por ejemplo, si pilla, deja liquidez, línea de tendencia, llega a punto de interés y sube. ¿Se va a demorar más? Sí, porque es una estructura de un día, pues una temporalidad diaria. Claros, clarinetes, dudas, preguntas al momento. Queja, reclamo, inquietud. A ver, se me quedan dormidos, señores. Dormidos, dormidos. Siga, profe. Siga, profe. Perfecto. Excelente. Bueno, creería que pues eso sería el tema. No sé si alguno tiene algo más, si les quedó claro. Bueno, yo creería que sí, porque si ninguno contesta, fue perfecto. Quedaron en shock. Quedaron surprise, sorprendidos. Ok, todo claro, gracias. Perfecto. Listo, señores. Entonces, no siendo más, yo les deseo lo que es una feliz Navidad, no mentiras, una feliz noche, un feliz fin de semana. Disfruten, descansen, aprendan, reflexionen y nos vemos. Yo pienso que solo saber interpretarlas. Pero claro, pero yo pienso que el solo saber interpretar exactamente la estructura, la dirección que lleva el precio. Muchas veces uno, por ejemplo, ¿no? Que estocástico, RSI, bolas de Bollinger, ¿cómo es que se llaman las otras? Bueno, un poco de vainas raras. Júpiter con Saturno. No, pero espere que tenga una dirección clara, una estructura que puede sacar beneficio. Eso sí, muchas veces vamos a caer en trampas y pues eso sirve para ir aprendiendo un poquito más, tener en cuenta los tipos de liquidez que crea el mercado y todo eso. ¿Listo? Eso, las EMAs. Esa es la que tenía. Aunque las EMAs, que es un secreto, ¿listo? Aunque las EMAs también en una temporalidad de 4 horas, 1 hora, mostrando una estructura, una dirección, por ejemplo, así como esa línea de tendencia, como esta, muestra muy bien, esos medios, esos 50 funcionan bien también. Una consulta, si el precio en 15 minutos se hace un boss a la baja, pero en 30 minutos aún no lo es. ¿Qué es lo que hace el precio? Puede sacar liquidez.
Puede ser simplemente sacar liquidez. Por ejemplo, estructuras así que se puedan trabajar más, más claras. Diario. H4, H1, H15, que H15, M15 pasan. ¿Por qué? Porque el precio en sí, como le dije, fractalidad es también, es como un ejemplo, una matriosca. Una matriosca es una muñeca grande y dentro de la muñeca van otras muñecas en descendencia hasta llegar a una mínima. Por ejemplo, como algo así. Algo así. Lo que va a ser, por ejemplo, tenemos, esto es diario. Dentro de ese diario va a haber 4 horas haciendo esto. Dentro de 4 horas va a haber una hora haciendo esto. Dentro de 15 minutos va a haber lo mismo. Dentro de esos 15 minutos va a haber otra estructura. Dentro de 5 minutos está lo mismo. Dentro de un minuto también. Segundos también. Entonces, algo que más funciona es diario, H4, H1 y pues hasta M15 le puede estar teniendo esas alineadas. Ya puede utilizar lo que es quiere estructura en M15. Bueno, sí, M15 con H1 y reducir ese stop y poder sacar un ratio de beneficio más largo. Ujú. Exactamente, por ejemplo, esas diario H4, H1, M15, esas tres alineadas, diario H4, H1, no, esas cuatro, perdón, es una probabilidad alta, pues un 70%, si no es más. Entonces, ahí fue. ¿Listo? Ahora sí, ya, mucha charla. Chao, chao, goodbye. Nos vemos el lunes con el favor de Dios.